Pedagogía, sección 11, apéndice 3, fragmentos pedagógicos. Esta es una obra del maestro y filósofo Immanuel Kant. Apéndice 3, fragmentos pedagógicos. La Sagrada Escritura es más eficaz para mejorar las facultades sobrenaturales. La buena educación moral lo es más si todo debe ocurrir de acuerdo con la naturaleza. Confieso que con la última no podemos producir ninguna santidad que justifique, pero sí generar una bondad natural, y esta es preferible a aquella. ¿Puede haber algo más absurdo que contar a los niños, apenas acaban de llegar a este mundo, algo sobre los demás? El cristiano, se dice, no debe poner su corazón en cosas temporales, lo cual se interpreta como si hubiera que evitar desde un principio que se produjera una dependencia de este tipo. Ahora bien, fomentar estas inclinaciones y después esperar ayuda sobrenatural para dirigirlas es tentar a Dios. Hay una gran diferencia entre superar estas inclinaciones y extirparlas, es decir, hacer que las perdamos. También es preciso distinguir entre esto último y mantener las tendencias a raya, es decir, hacer que alguien no adquiera nunca tales inclinaciones. Aquello es necesario para los adultos, esto para los jóvenes. El hombre tiene sus propias inclinaciones y, de acuerdo con su albedrío, una voluntad natural de seguir a ésta en sus acciones, de dirigirla. Y nada puede ser más terrible que el que las acciones de un hombre estén bajo la voluntad de otro. De ahí que no puede haber ninguna repugnancia más natural que la que un hombre siente contra la esclavitud. Por eso mismo, llora y se enfurece un niño cuando se ve obligado a hacer lo que otros quieren, sin que se haya preocupado nadie de hacérselo apetecible. Y lo único que desea es ser pronto hombre y obrar libremente según su voluntad. El hombre sencillo tiene muy pronto su sentimiento de lo que es recto, pero tarde o nunca un concepto de ello. Aquel sentimiento debe desarrollarse mucho antes que el concepto. Si se enseña a desarrollarle según reglas desde muy pronto, nunca tendrá sentimientos. Una vez que las inclinaciones han progresado, es difícil formarse una idea del bien o del mal en otra situación. Yo no puedo convencer a otro a no ser por sus propias ideas. Debo suponer, pues, que el otro tiene buenas entendederas. De otro modo, es inútil esperar que podrá ser convencido por mis argumentos. De igual manera, no puedo conmover moralmente a nadie si no es a través de sus propios sentimientos. Debo suponer, pues, que el otro tiene una cierta bondad de corazón, ya que, de no ser así, por mi descripción del vicio, nunca sentirá en sí mismo aversión hacia éste, y mi elogio de la virtud no le hará sentir ningún impulso hacia ella. Puesto que es posible que en él se encuentre algún sentimiento moralmente recto, o puede sospechar que su sentimiento coincida con el de todo el género humano, así como que su alma sea realmente malo, por eso mismo debo concederle el bien parcial allí existente y describir como engañosa en sí misma la ambigua semejanza entre la inocencia y el crimen. Se requiere una gran maestría para evitar la mentira en los niños. En efecto, como tienen que conseguir muchas cosas y son demasiado débiles para dar respuestas negativas o librarse del castigo, sienten una tendencia a mentir mucho más fuerte que la que ningún adulto haya sentido jamás. Y ello debido, sobre todo, a que no pueden procurarse nada por sí mismos, como los adultos, sino que todo depende de cómo presenten algo, de acuerdo con las inclinaciones que observan en los demás. Solo se les puede castigar, pues, por aquello que no pueden negar de ninguna manera, y no puede consentírseles algo por motivos razonables. Aquí están ordenados de forma que se logre una cierta homogeneidad de contenido entre todos ellos. Si se quiere educar la moralidad, en modo alguno han de aducirse motivaciones que no convierten a la acción en moralmente buena, tales como castigo, recompensa, etc. Por ello, se debe asimismo presentar la mentira como aborrecible en sí misma y, como de hecho es, no subordinarla a ninguna otra regla de moralidad. Por ejemplo, el deber para con los demás. No se tiene ninguna obligación para sí mismo, pero sí se tiene obligaciones absolutas que existen en sí para sí mismas, obrar el bien. Es absurdo, igualmente,
que nuestra moralidad raras veces dependamos de nosotros mismos. El hombre puede trabajar todo lo que quiera, pero no puede forzar a la naturaleza a introducir otras leyes. Debe trabajar él en persona, u otros trabajar por él. Y este trabajo robará a otros tanta felicidad como él pretende elevar la suya propia por encima del término medio. Se debe enseñar a respetar la inteligencia media, tanto por motivos morales como lógicos. El objeto último de las ciencias es o erudito, recuerdo, o especulatio, razón. Una y otra deben tener como finalidad hacer al hombre más razonador, inteligente, sabio. En la medida que corresponde a la naturaleza humana y al mismo tiempo más satisfecho. El gusto que es moral hace que se considere de poco valor la ciencia que no aporta mejoras. Los jóvenes tienen mucho sentimiento, pero poco gusto. En todo aquello que se refiere al sentimiento bello o sublime, lo mejor que podemos hacer es dejarnos guiar por los modelos de los antiguos, en la escultura, arquitectura, literatura y oratoria, en costumbres tradicionales y en constitución política antigua. Los antiguos estaban más cerca de la naturaleza. Nosotros hemos interpuesto entre la naturaleza y nosotros mucha frivolidad, mucha opulencia y mucha depravación esclavizante. Nuestra época es el siglo de las bellas minucias, de las bagatelas, de las quimeras sublimes. Es antinatural que un hombre tenga que emplear gran parte de su vida para enseñar a un niño cómo debe vivir algún día. Algunos preceptores, como Jean Jacques, están afectados por ello. En una situación modesta, a un niño se le prestan solo unas pocas atenciones. En cuanto tiene algo de fuerza, él mismo realiza pequeñas acciones de utilidad propias de los adultos, como ocurre entre los campesinos y los artesanos, y va aprendiendo poco a poco lo demás. De todos modos, está bien que un hombre dedique su vida a enseñar a muchos a la vez a vivir, y que después el sacrificio de su propia vida, por el contrario, no se ha tenido en cuenta. Las escuelas son por ello necesarias, pero para que sean posibles hay que educar a Emilio. Sería de desear que Rousseau mostrase cómo podrían surgir de ahí escuelas. Los predicadores rurales pueden empezar esta tarea con sus propios hijos y las de sus vecinos. Fin de la obra.